Dios os bendiga de nuevo en este martes, día 12 de mayo del 2020, en el que queremos disfrutar juntos de un nuevo desayuno espiritual. Espero que os encontréis bien todos. Y hoy os quiero hablar del por qué sí. Y dirás, ¿y por qué quieres hablar del por qué sí? Pues porque sí. No, es broma. El por qué sí es esa respuesta que damos cuando no sabemos qué responder. O cuando no nos queremos molestar en dar una explicación a esa pregunta que nos hayan hecho, ¿verdad? Eso nos ha ocurrido muchas veces con nuestros hijos cuando eran pequeños, sobre todo cuando estaban en la etapa de los porqués, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros decíamos, mira, esto lo tienes que hacer así, así, así. ¿Y por qué? Pues porque sí. Y ahí lo dejábamos, ¿verdad? ¿Y por qué sí? Pues porque sí. No, no es que nuestro hijo no quiera hacer caso de lo que le decimos, ni que sea un rebelde, es que quiere aprender, está en la etapa del aprendizaje, tiene muchas curiosidades. Y si yo le explico, bueno, pues esto es así, lo tienes que hacer así, por esto, por esto, por esto, pues ya tendrá una respuesta, ya será una pregunta que no me volverá a hacer, ¿verdad? Ya solo quedarán 999. Pero esto es algo que cuando lo trasladamos a la fe, también tenemos que tener argumentos para defender lo que creemos y no el por qué sí. Y la gente nos va a preguntar en este tiempo más que nunca, en medio de la situación que estamos viviendo, acerca de ese Jesús en el cual creemos y por qué creemos en ese Jesús. Y aquí no cabe eso del por qué sí. Vamos a tener que saber cómo presentarle. Y yo imagino a Jesús cuando él estuvo pasando esa cuarentena en el desierto, esos 40 días en oración y ayuno, y se le presentó Satanás. Y entre otras tentaciones, pues le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tú te imaginas que Jesús le dijera, no, yo pienso seguir con el ayuno? ¿Y por qué? Pues porque sí, no te digo. Sería absurdo, ¿verdad? Ahí Satanás ganaría ventaja, porque aparte de ser pesado en los porqués, él es muy astuto y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Entonces nosotros le tenemos que ganar ventaja y con respuesta. Jesús supo responderle muy bien. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Muchas veces los religiosos y fariseos le hacían preguntas trampa, preguntas para pillarle en algo. Y Jesús no las evadía. Y dice, no pienso contestar. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? Es la otra versión del por qué sí, el por qué no. ¿Por qué no? No, Jesús siempre tenía una respuesta adecuada que dejaba cao a la gente que le escuchaba. Y tú dirás, bueno, pero él era Jesús. Bueno, sí, pero ¿qué nos dice a nosotros como cristianos la palabra? En 1 Pedro 3:15, 1 Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fijaos lo que dice que estad siempre preparados para presentar defensa de lo que creéis, de la esperanza que hay en vosotros. Y como he dicho, mucha gente nos va a preguntar acerca de Jesús. Y aquí no vale simplemente decir, bueno, es que Jesús es mi Salvador. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, Él me perdonó. Él ha cambiado mi vida. Muy bien. ¿Y qué más? Y la gente quiere que le hables más. Y no le vas a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir más de Jesús. Tú pruébalo. No, la gente para probar algo tiene que conocerlo. Y más en los tiempos que vivimos, que ya la gente no se fía de nada. La gente necesita conocer. Y tampoco vamos a hacer como aquellas personas que se agarran a ese pasaje cuando Jesús le sanó a ese ciego de nacimiento y de repente al ciego le preguntaron, oye, ¿quién es ese que te sanó y cómo se llama y tal? Y él dijo, yo no sé quién es, yo lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Y algunos cristianos dicen, mira, yo lo único que te puedo decir es que antes estaba ciego y ahora veo. Pero perdona, ese ciego no conocía a Jesús, pero tú se supone que le conoces. Entonces tú no puedes decir simplemente yo antes era ciego y ahora veo. Tú tienes que poder presentar a ese Jesús. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo es? Y hablar desde la experiencia y desde lo que dice la palabra de Dios. De forma contundente, convincente y razonable.
Que Jesús no es para los que están locos, se le ha ido la cabeza o andan por ahí. No, no, Jesús es para todo el que reconoce que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados y una esperanza de vida eterna. Aun los más inteligentes del mundo necesitan a Jesús. Y si tú y yo lo hemos conocido, tú y yo lo tenemos que poder presentar de manera que la persona lo pueda recibir en su corazón. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres esto, otros dicen que eres tal. Y entonces Jesús los desafió y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vale? Le está hablando a los discípulos que están todos los días con él. ¿Quién decís que soy yo? Y ahí va, contesta Pedro, todo animado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, tú esto lo has contestado no porque lo sepas, tú lo has contestado porque te lo ha revelado el Espíritu Santo. Ahora, si una persona que no conoce del Señor viene a ti a preguntarte, ¿y quién es ese Jesús? Y tú vas y le dices, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa persona se te va a quedar mirando así con una cara como si estuviera delante de un extraterrestre, o diciendo, ¿qué me estás diciendo? Tenemos que saber cómo responder a la gente. Tenemos que saber cómo presentar a Jesús de manera que le conozcan. Tú y yo no estamos para convencer a nadie, de eso se encarga el Espíritu Santo. Tú y yo no estamos para demostrar nada, tú y yo estamos para hacer que la gente pueda conocer a Jesús, simplemente. Una vez que le conozcan ya, Jesús se encargará de hacer con ellos todo lo que tenga que hacer. Pero tenemos que ser capaces de llevar a la gente a conocer a Jesús. Por eso yo tengo que estar más convencido que nadie de lo que he vivido con Jesús y de quién es Jesús para mí. Y tengo que poderlo presentar de una manera sabia. Así que, hermano, ya no vuelvas a decir porque sí. Y me dirás, ¿y por qué no? Pues porque no. Dios te bendiga mucho.